El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar, combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de 3 líneas. 1. Ferias escolares, dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Celebramos el aprendizaje, divulgamos ciencia, creamos comunidad. Hola a todos, mi nombre es Danilka Castro Cañizares y les doy la bienvenida a esta cápsula educativa sobre el cerebro humano. Estaremos conversando sobre el cerebro matemático y en esta ocasión hablaremos particularmente sobre la discalculia del desarrollo y su relación con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo se relaciona la dislexia, la discalculia y la disgrafia? ¿Qué pasa en los niños discalcúlicos que además tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Qué hacer en la sala de clases con estos niños que tienen comorbilidad entre varios trastornos del neurodesarrollo? Respecto a estos temas estaremos conversando durante estos 15 minutos. En primer lugar, hablemos de discalculia y dislexia. ¿Qué ocurre cuando un niño, además de discalculia, tiene dislexia del desarrollo? Al igual que la discalculia, la dislexia también es un trastorno del neurodesarrollo de origen innato y que involucra determinadas áreas cerebrales. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por un deterioro en la capacidad de reconocer las letras, las palabras, y por una lectura lenta e insegura y una escasa comprensión. Esta alteración de la capacidad de leer aparece porque se confunde o se altera, como ya les decía, el reconocimiento de las letras y consecuentemente de las sílabas de las palabras. Debemos notar que estos niños tienen entonces un déficit en el reconocimiento de los símbolos del lenguaje, al igual que los niños con discalculia tienen un déficit en el reconocimiento de los símbolos numéricos. Entonces, los niños con discalculia, que además tienen dislexia, tienen una doble desventaja. Los niños y niñas con ambos desórdenes son menos exitosos al resolver problemas matemáticos que aquellos que solo tienen discalculia, porque a esto se les adiciona además la dificultad para leer el texto. Por tanto, tienen más problemas al traducir los problemas escritos que tienen expresiones matemáticas. A pesar de que las áreas matemáticas y de lectura en el cerebro están separadas entre sí, estas regiones cerebrales interactúan cuando el estudiante debe traducir problemas escritos a fórmulas matemáticas, escritos u orales. Quiere decir que al final hay que realizar una conversión de símbolos. Y fíjense que ya estos niños tienen dificultades con los símbolos numéricos, pero si además tienen dificultades con los símbolos del lenguaje, entonces su dificultad se agrava aún más. ¿Qué ocurre cuando, además de discalculia, también el niño tiene disgrafia del desarrollo? Bueno, al igual que la dislexia y la discalculia, la disgrafia también es un trastorno específico del aprendizaje
que tiene consecuencias severas para el desarrollo curricular. Fíjense que el dominio de la ortografía, que es nuestra capacidad de procesar unidades de las palabras basadas en representaciones visuales de memoria a largo plazo. Usted tiene que recordar cómo se escriben los símbolos del lenguaje. Bueno, el dominio de la ortografía es uno de los aspectos complejos que están relacionados con el aprendizaje también de la lectura. La comprensión del funcionamiento de ese sistema ortográfico requiere de una serie de conocimientos y habilidades que se adquieren en la medida en que el niño consolida sus conocimientos lingüísticos. Por tanto, al igual de lo que sucede con la dislexia, cuando un niño tiene comorbilidad entre dislexia y disgrafia, quiere decir que aparecen las dos dificultades a la vez, tendrá muchas más dificultades a la hora de escribir los símbolos numéricos. Imagínense un niño que ya tiene dificultad para comprender un símbolo numérico y que además se le adiciona una dificultad para transcribir símbolos, para desarrollar y escribir símbolos. Aquí se agrava su dificultad. Además, la ortografía efectiva involucra tener que almacenar y recuperar patrones de letras comunes desde la memoria visoespacial y actualizar información constantemente en memoria de trabajo para poder reproducir esos símbolos. Recuerden que dijimos que los niños, una de las características que se destaca también en la discalculia, es que puede estar muy relacionada con problemas de memoria de trabajo visoespacial. Quiere decir que un trastorno en este dominio de procesamiento general puede estar afectando, puede estar también en la base de que un niño no solo tenga problemas para recuperar los símbolos numéricos, sino para recuperar y reproducir el resto de los símbolos del lenguaje. Quiere decir que estos niños van a tener problemas también mucho más graves que si la dificultad estuviese apareciendo por separado. Ahora, evidentemente, cuando hablamos de trastornos específicos en el aprendizaje, si tenemos uno, vamos a funcionar de una mejor manera que si tenemos dos o los tres. Pero aquí nos surge la interrogante. ¿Qué pasa cuando un niño que tiene un trastorno específico del aprendizaje, en este caso el que nos ocupa, que es la discalculia, además tiene un trastorno por déficit de atención o hiperactividad, o tiene TDAH, como lo conocemos por sus siglas? ¿Qué pasa con los niños y niñas discalcúlicos que además tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Cuando se presentan ambos trastornos de manera comórbida, o sea que se presentan a la vez, se han identificado normalmente dos tipos de dificultades más distinguibles, más destacables entre el resto. Uno, problemas con la memoria semántica, o sea, con la recuperación de contenidos y de conocimientos, y dificultades para seguir procedimientos secuenciales. Pensemos que la aritmética es un procedimiento totalmente secuencial. ¿Ya? Resolver un problema matemático es un procedimiento secuencial donde usted tiene que leer, identificar los datos, identificar el problema que le están pidiendo, hallar la fórmula correcta, ofrecer un resultado. ¿Bien? En este sentido, se ha determinado que los niños con TDAH tengan o no tengan trastornos del aprendizaje, tienden a ser más lentos en el proceso de recuperación de la información. ¿Y por qué? Porque de hecho han tenido problemas a la hora de, por su déficit atencional, han tenido problemas a la hora de codificar la información. Quiere decir que esa información que se ha codificado de una manera menos idónea, ahora por supuesto es más difícil de recuperar desde la memoria. Por tanto, aunque estos niños no tengan problemas en las matemáticas, siguen apoyándose en técnicas de contar que utilizan un soporte concreto mucho más que los demás niños. Por ejemplo, contar con los dedos.
un soporte, que contar con los dedos es una buena estrategia. De hecho, nuestra representación de los dedos se encuentra en áreas parietales muy cercanas a las áreas de procesamiento numérico. Por eso es que es tan fácil o es de tanta ayuda contar con los dedos. Sin embargo, este soporte concreto es abandonado tempranamente por los niños. ¿Por qué? Porque ya automatizan el conteo, porque pueden desarrollar representaciones mentales mucho más abstractas y no necesitan el formato concreto. No así los niños con TDAH, que siguen usando este soporte mucho más allá del tiempo esperado, tengan o no tengan dificultades en las matemáticas. Entonces, el uso de los dedos para contar más allá de los límites de la edad esperada en un contexto de educación apropiada sugiere que el niño presenta problemas para utilizar la información sobre datos matemáticos básicos y aprendidos. Es decir, tiene problemas con su memoria semántica. La memoria semántica es aquella donde almacenamos los conceptos, los significados. Quiere decir que si el niño no ha logrado automatizar este proceso, requiere entonces de este tipo de estrategias mucho más concretas. Imagínense que esto le sucede a los niños TDAH aunque no tengan dificultades en las matemáticas. Entonces, si además le sumamos que tampoco está desarrollada la habilidad numérica para trabajar con manipulaciones concretas, el problema se hace aún mucho más severo. En los primeros años del proceso de escolarización, en los TDAH son mucho más claramente identificables estas dificultades, porque a estos niños les cuesta además tratar con algoritmos propios de cada operación, en especial con la resta. Recordemos que la sustracción siempre es un proceso que lleva un procedimiento mucho más complicado que la suma, por ejemplo. Y esa secuenciación se hace mucho más difícil por los problemas atencionales que tienen los niños con TDAH. Pero si a esto le sumamos que además hay una dificultad para procesar cantidades, el problema se agrava. La vulnerabilidad que tienen los niños con TDAH en el campo del desarrollo de las competencias numéricas y de las habilidades matemáticas se debe a errores que se evidencian en una deficiente automatización entonces de las operaciones y de los procesos que oportunamente ya debían haber sido aprendidos. Estos errores de automatización se deben en principio a una menor velocidad de procesamiento y a las fallas atencionales que son propias de ese trastorno. Por tanto, estos niños además tienen una tendencia a no ejercitar apropiadamente, sobre todo en aquellas actividades que requieren de ensayos continuos y rutinarios, como muchas veces son la aritmética, que hacemos que estos niños repitan secuencialmente hacer y hacer y hacer cálculos y cálculos y cálculos. Por tanto, por sus deficiencias atencionales, les cuesta mucho adquirir estos procesos y conectarlos con procesos matemáticos más avanzados. Entonces, cuando aparecen de manera comórbida, además de los problemas de automatización, de una deficiencia atencional y un retraso en la automatización de las operaciones aritméticas, y a esto le adicionamos una dificultad para procesar cantidades, entonces evidentemente sus dificultades se vuelven mucho más severas y los aprendizajes mucho más lentos. Y entonces acá nos surge la pregunta, ¿qué hacer en las salas de clases con los niños y niñas que tienen comorbilidad de varios trastornos del neurodesarrollo? O sea, que tienen a la vez varios trastornos del neurodesarrollo. Aquí me gustaría un poco reflexionar respecto a que estamos viviendo tiempos de grandes cambios socioculturales, socioeconómicos y tecnológicos. Y por tanto, las sociedades actuales promueven la equidad en un sentido amplio, afirmando el valor de la diversidad y la necesidad de inclusión. Sin embargo, llevar a la práctica estas propuestas teóricas a veces se hace difícil en el contexto escolar.
Entonces, algunas sugerencias para trabajar con niños que presentan comorbilidad de diferentes trastornos del neurodesarrollo pudieran ser: asegurar un aprendizaje que se centre en las fortalezas del niño y que compense las dificultades derivadas de su problemática, que favorezca el conocimiento y la aceptación de sí mismo. Seleccionar aprendizajes que favorezcan la interacción e inserción en la sociedad, de forma que les sirvan de base para su futuro desarrollo personal y profesional. Y finalmente, es muy importante priorizar aquellos aprendizajes que motiven al niño y que sean adecuados según sus características personales, como la edad cronológica, sus intereses, sus gustos, sean adecuados a ellos, porque la motivación contribuye en una gran medida a superar las dificultades de los niños y niñas para acceder a determinados contenidos. Quiere decir que fortalecer los conocimientos que ya tienen adquiridos, o sea, centrarnos en sus fortalezas y favorecer su autoestima y su motivación, son las herramientas más importantes que tenemos para trabajar con niños que presentan varios trastornos del neurodesarrollo. Para terminar, me gustaría dejarlos con esta frase anónima que dice: no hay niños difíciles. Lo difícil es ser niño en un mundo de gente cansada, apurada, sin paciencia y ocupada. Enseñemos con amor y dedicación. Está en nuestras manos guiar el camino y ayudar a mejorar las habilidades matemáticas de nuestros niños.